¿A dónde llegó Hernán Cortés? Bueno, hay varias teorías. Yo sé que los que están más familiarizados me las platicaran, pero existe una de las versiones que la mía conozco, que llegó a Veracruz. Gracias. ¿Saben quién es Hernán Cortés? Sí, bueno, eh, fue un conquistador de la Nueva España y bueno, se cree que la casa municipal fue donde vivió, pero ese es un error, ya que nunca la habitó. También aquí en Coyoacán se encuentra, por la plaza de Santa Catarina se encuentra una hacienda que es de Hernán Cortés. Acá está de Quevedo. ¿Sabe a dónde llegó Hernán Cortés? ¿Considera que fue un héroe o un villano para mí? Héroe. ¿Qué consecuencias trajo la llegada de Hernán Cortés? ¿Qué consecuencias? Ajá, bueno, malo, buena. ¿Qué mitos o leyendas conoces sobre este personaje? ¿Qué considera como aportación de este personaje a México? Como aportación, algo que haya traído. Él era español. ¿Considera que fue un héroe o un villano para México? Creo que fue un poquito de los dos, porque pues es que trajo cosas buenas, pero su manera de traerlas no fue tan buena. ¿Qué consecuencias trajo la llegada de Hernán Cortés? Pues la conquista podría ser. Okay. ¿Qué mitos o leyendas conoces sobre este personaje? La verdad no conozco ninguna más que... No conozco ninguna, olvídalo. ¿Qué considera como aportación de este personaje a México? Pues los avances que tenemos hasta ahorita, porque si no hubiera llegado Hernán Cortés, no sé, seguiríamos un poco atrasados mundialmente y nuestra lengua. Hernán Cortés fue un tejido contradictorio de bienes y de males, de actos justos e injustos, de grandezas y de miserias, de valentía y de crueldad, de noblezas y de crímenes. Fue además una personalidad sorprendente. Tras su triunfo, hizo levantar la ciudad española más ambiciosa de su tiempo y en el territorio que llamó Nueva España sentó las bases para su organización política y para la implantación de la lengua, la religión y las costumbres, así como la agricultura, la ganadería y la industria española. El trauma de esta conquista es una llaga que aún permanece viva en México. Es cierto que diversas circunstancias favorables lo acompañaron y que, llevado por la ambición y la sed de honores y riquezas, cometió abusos y violencias. Cortés lanzó expediciones hacia el sur para anexionar los territorios de Yucatán, Honduras y Guatemala, los detalles de la conquista de México, así como los argumentos que justificaban las decisiones de Hernán Cortés, fueron expuestos en las 4 cartas de relación que envió al rey. En 1522 fue nombrado gobernador y capitán general de Nueva España. Este es un debate para conocer si Hernán Cortés fue un héroe o un villano. De este lado tenemos al equipo en contra que considera a Hernán Cortés como un villano y de este lado tenemos al equipo a favor que lo considera un héroe. Cada postura va a tener 1 minuto y medio para defenderse. ¿Qué aportaciones o consecuencias trajo la llegada de Hernán Cortés? Equipo a favor tiene 1 minuto y medio para defender su postura. Hernán Cortés trajo muchas aportaciones al país porque a pesar de que llegó a conquistarnos, trajo lo que es la religión hoy en día y lo que hablamos el español. También trajo la religión y creo que es una parte muy importante, sobre todo en México, que tenemos, por ejemplo, de alguna parte nuestra fe está en Jesús y en la Virgen María. Entonces yo creo que es una aportación muy grande para todo México
ya que nos basamos en la fe. Casi todo está expuesto a eso. ¿Ya terminó? Gracias. Equipo en contra. Sí trajo muchas religiones, pero también acabó con las que se tenían aquí y acabó también con muchas creencias que se tenían aquí, trayendo otras extranjeras. Aparte de eso, eliminó muchos vestigios que estaban en nuestra religión y actualmente somos laicos, entonces de igual forma no es oficialmente la religión católica. La llegada de Hernán Cortés realmente ayudó al desarrollo de este país. Equipo a favor. Yo creo que sí, ya que, por ejemplo, teníamos los sacrificios como algo normal y la llegada de él hizo que eso cambiara. Además de que, pues, también estuvo en contacto con muchas de nuestras, pues, costumbres. Y a lo mejor no son las mismas, pero sí aportó cosas para ellas. Equipo en contra. Bueno, en realidad yo creo que él hizo mucho daño más que ayudar, porque, por ejemplo, los indígenas utilizaban códices y guardaban ahí toda la historia de los indígenas y los aztecas, y los españoles lo borraron pensando que era algo del demonio. Entonces, yo creo que eso más que ayudar elimina la cultura, y aparte hay muchos templos que hasta hoy en día fueron totalmente aniquilados por los españoles y pusieron sus edificios encima. Entonces, eso más bien es literalmente pasar encima de la cultura. Pero él también no venía a México con la intención de ayudarnos ni de hacernos un país mejor, sino de hacernos parte de su país para ellos tener más territorio. Gracias. ¿Ustedes consideran que la llegada de Hernán Cortés ayudó a la entidad de lo que hoy es un mexicano? Equipo a favor. Lo que sí puedo decir es que a lo mejor va a sonar un poco racista, pero tal vez si hubiéramos ido con las mismas costumbres seríamos ahorita como, pues, tendríamos cultura indígena. Y pues lo que él hizo fue como civilizarnos. Entiendo la postura de en contra, que dicen que a lo mejor él sometió a las culturas, pero en realidad las culturas siguen vivas, algunas, y algunas no siguen vivas simplemente porque no han seguido las generaciones. Pero él nunca quiso quitarlas, simplemente quiso mejorarlas. Unido tiene razón, Fanny, porque también, como dice ella, no llegó como para quitarnos las culturas, sino para mejorarlas y que tengamos un buen uso en ellas, porque si no hubiera llegado Hernán Cortés, hubiéramos seguido en lo mismo, igual y no hubiéramos, ¿cómo decirlo? Seguir adelante y Progresado. Progresado, esa es la palabra. Y además, lo que somos. O sea, simplemente a lo mejor él, o sea, no nos quiso conquistar con ese motivo, sino para ponernos de parte de su país, pero pues yo creo que eso también era parte de cultura, ¿no? Eso es todo. Gracias. Equipo en contra. Bueno, yo creo que para empezar, todos los españoles y todas las castas más altas, que eran los peninsulares, veían a todos los demás que eran indígenas o de origen indígenas como animales, ni siquiera los veían a nivel humano. Y eso ya no es querer cambiar una cultura, sino completamente eliminarlo como si fuera un humano. No, ni siquiera los veían a su nivel, los veían como animales o bestias que necesitaban salvarse y necesitaban la salvación de Dios. Entonces eso ya más bien era otra cosa. Si él no quería modificar nuestra cultura, él quería completamente cambiarla y que adoptáramos las culturas que ellos tienen y las costumbres que ellos tenían. Gracias. De acuerdo a la argumentación que acaban de dar, cada equipo defenderá su postura, dando una conclusión sobre si es un héroe o un villano. Equipo a favor. Sus conclusiones, por favor. Yo pienso que era un héroe, ya que nos ayudó, nos trajo religión, nos trajo lengua, nos trajo costumbres, nos civilizamos, y también fundó la Villa Rica. Y eso es muy importante para México. Ese es mi punto de vista. Yo también digo que fue un héroe porque llegó y nos hizo cambiar y gracias a él somos lo que somos ahora y progresamos. Gracias. Equipo en contra. Yo digo que fue un villano porque mató y destrozó todo lo que se le puso a su paso y no le importó lo que ya estaba aquí en el país, sino lo que él quería y nada más lo que fuera mejor para España, no pensando en lo que era mejor para los dos países. Por ejemplo, de hecho lo que cometió más que nada fue casi que ser un genocidio porque eliminó
quería eliminar todo lo que fuera, que tuviera que ver con las raíces aztecas. Como ya dije, los consideraban bárbaros sin razón y hubo muchos asesinatos, mucha muerte, mucha sangre, y de hecho Hernán Cortés y sus tropas sitiaron a los aztecas y a todas las tribus que estaban ahí y terminaron masacrándolas y pusieron su propio régimen, pero era demasiado estricto y de hecho hubo muchas muertes, aparte después del imperio y de todo, que morían de hambre, por ejemplo, por las deudas o que no alcanzaban a pagar y aún así la familia tenía que continuar con eso. Entonces yo creo que eso más bien sería considerado un acto de villanos, porque a pesar de que haya traído lo que haya traído, el hecho de que eliminó y erradicó a esas personas, Gracias. Nosotras como equipo llegamos a la conclusión de que no es posible catalogar a ningún personaje histórico sobre si es un héroe o un villano, ya que las acciones realizadas por este se dieron en el momento y en las circunstancias y de acuerdo al punto de vista de los dos países, tanto como España como México. Por un lado, Hernán Cortés benefició y por el otro lado perjudicó. ¿Por qué? Porque él sí eliminó ciertas culturas, pero al mismo tiempo civilizó a todos los habitantes mexicanos. Gracias. Gracias. Gracias.